Bienvenidos a la ayudantía de inervación autónoma de abdomen del programa de ayudantes docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Soy Bastián Riva y junto a Javier Araya les realizamos esta ayudantía. Muy bien, los principales objetivos de esta ayudantía serán comprender qué es la inervación autónoma y cómo ésta se distribuye en la región abdominal, identificar los nervios, ganglios y plexos de abdomen junto a sus características y conocer la inervación autónoma de los órganos del abdomen. Entonces, tenemos que partir. ¿Cómo funciona nuestro sistema nervioso? Entonces, nuestro sistema nervioso se divide en dos grandes ejes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central estará dado principalmente por el encéfalo y por la médula espinal. Y este tendrá como principal función integrar la información que llegue como estímulo desde el exterior y generar una respuesta ante ello, además de mantener en estricta regulación todos los procesos fisiológicos del cuerpo. Por otro lado, el sistema nervioso periférico tendrá como función hacer llegar esta información desde el exterior al sistema nervioso central. Entonces, lo que hará que genere una respuesta ante el estímulo. El sistema nervioso periférico recibe dos tipos de informaciones. La información sensorial o sensitiva, que corresponden a aquellos estímulos que llegan y que generan una respuesta, y la información motora, que son aquellos que ejecutan la respuesta que viene del sistema nervioso central. Por otra parte, esta información motora también tiene dos tipos de respuestas. La información motora somática, que corresponde a aquella información que está asociada a músculo esquelético y que se relaciona con aquellas respuestas voluntarias del organismo. Mientras que, por otra parte, el sistema nervioso autónomo son aquellas respuestas involuntarias y que están asociadas a músculo liso, músculo cardíaco y glándulas, y están encargadas principalmente de aquellos procesos fisiológicos inconscientes, de aquellos como por ejemplo la digestión, la respiración, entre otros. Por último, este sistema nervioso autónomo se divide en una porción simpática y una porción parasimpática. Entonces, ¿cómo diferenciamos ambas porciones? La parte simpática del sistema nervioso está generalmente asociada al estado de alerta del organismo. Cuando el organismo se ve bajo amenaza, inicia las respuestas fisiológicas necesarias para poder generar la respuesta de correr o pelear. Es decir, que pondrá en estado de estrés a todo el organismo con tal de que tú puedas tomar una decisión rápida. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático es el que se encarga de relajar estas respuestas después de haber pasado el periodo de alerta y además de mantener aquellos procesos fisiológicos que están siendo llevados a cabo cuando tú no estás en peligro. Dígase, digestión, defecación o por ejemplo la diuresis. Además de estas diferencias funcionales, tenemos diferencias morfológicas de lo que es los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático se va a ubicar principalmente tóraco-lumbar, mientras que el parasimpático se va a ubicar cráneo-sacral. Además, estos van a tener dos tipos de ganglios que estarán ubicados en distintos lugares dependiendo de la información. Los ganglios simpáticos estarán generalmente ubicados cercanos a la médula espinal, mientras que los ganglios que llevan información parasimpática estarán generalmente ubicados cercanos a los órganos efectores, pudiendo estar incluso dentro de ellos. Además, ambos sistemas ocupan dos neuronas, una que se le llama la presináptica o preganglionar, puesto que en el ganglio se realiza la sinapsis muchas veces, y una neurona postganglionar o postsináptica. Y estas van a diferir según el sistema. El sistema nervioso simpático tendrá como característica que sus fibras preganglionares van a ser cortas, mientras que sus fibras postganglionares van a ser muy largas, teniendo que recorrer grandes distancias para llegar a sus órganos efectores. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático va a tener fibras preganglionares largas, mientras que, como ya había dicho, harán sinapsis en lo que es el ganglio que está cercano al órgano efector, por lo que su fibra postganglionar va a ser corta. Ahora, ¿cómo actúa el sistema nervioso simpático si este está ubicado tóraco-lumbar? ¿Cómo es que este lleva su información a todas otras partes del cuerpo? Entonces, tendremos tres casos típicos que dependerán del segmento que se tenga que inervar
en el organismo. Entonces, lo que son el caso clásico es que la información motora, independiente si es simpática o parasimpática, va a salir por el asta ventral de la médula espinal. En el caso de la información simpática, estas tienen tres casos típicos. El primer caso es que la inervación simpática correspondiente al segmento medular va a inervar un órgano o un efector que esté en el mismo segmento, por lo que no tiene que recorrer una gran distancia. En ese caso, va a salir la información por la raíz anterior de la médula espinal, del nervio espinal, perdón, y esta va a entrar por un ramo comunicante blanco, que es aquel que transmite la información desde el nervio espinal hacia el ganglio. Y esta hará sinapsis en el mismo nivel y se devolverá por un ramo comunicante gris, que es aquel que devuelve la información del ganglio al nervio espinal, y este se irá a inervar sus órganos efectores por nervios raquídeos. Mientras que para aquellos otros casos, como lo son los segmentos medulares de T4 a T1 y de T8 a LE2, donde la información no llega, lo que ocurrirá es que esta información saldrá por el asta ventral, por el nervio espinal, y esta entrará de nuevo por un ramo comunicante blanco, pero a diferencia del mismo nivel, estas van a subir a ganglios superiores o descender a ganglios inferiores sin hacer sinapsis en el ganglio del mismo nivel, sino que estarán sinapsis en el ganglio correspondiente al segmento del organismo que le corresponda inervar, saliendo después la información por un ramo comunicante gris y dirigiéndose hacia su órgano efector. Por último, tenemos otro caso especial que veremos a continuación, que corresponde a aquellos segmentos medulares que son inferiores a T4. Entonces, estos segmentos medulares tendrán una inervación que se corresponde con los nervios esplácnicos, que son aquellos que llevan la información simpática desde el tronco simpático hacia el abdomen. A pesar de que estos nervios se ubican en la región torácica, estos viajan a través del organismo para ubicarse en la región abdominal e inervar sus órganos y entregar la información para inervar los órganos efectores. Tendremos cuatro tipos de nervios esplácnicos. El mayor, que nace desde los segmentos T5 a T9 y que llega hasta el ganglio celíaco. El esplácnico menor, que tiene aportes de T9, T10 y T11, que llega a los ganglios mesentérico superior y aórtico renal. El esplácnico IMO, que sale desde T12, que inervará principalmente el ganglio renal, hará sinapsis en el ganglio renal. Y los esplácnicos lumbares, que serán de L1 a L5 y que llegará principalmente al ganglio mesentérico inferior. Entonces, esta información, como ya le había dicho, tendrá un trato especial. Tenemos dos tipos de ganglios que existen. Uno que son paravertebrales, que corresponderán al tronco simpático, es decir, que se ubican al lado de la columna vertebral, y aquellos prevertebrales. La característica principal de los prevertebrales es que estos se ubican en relación a la aorta abdominal y son muy cercanos a los órganos efectores. Además, tengo que aclarar que los nervios esplácnicos son aquellos que conectan ambos tipos de ganglios, es decir, un ganglio paravertebral con uno prevertebral. A diferencia de los otros segmentos medulares, la información simpática que venga desde aquellos segmentos medulares que llegan a estos ganglios vertebrales tendrán una morfología similar a las fibras del sistema parasimpático. Es decir, la fibra simpática tendrá una fibra preganglionar muy larga y una fibra postganglionar muy corta. Entonces tendremos que esta información saldrá del asta ventral, llegará a su ganglio, pasará por el ganglio paravertebral, se trasladará por un nervio esplácnico y llegará a un ganglio prevertebral para hacer sinapsis y llegar finalmente al órgano efector. ¿Cuáles son estos ganglios preganglionares? Aquellos que salen en la imagen de la diapositiva. Ganglio celíaco, mesentérico superior, entre otros. El otro esquema es solamente para aclarar que existen los otros nervios esplácnicos, los torácicos, lumbares y los pélvicos, que hablaremos más adelante. Esta es una tabla resumen de toda la inervación simpática que hay en el abdomen. Lo importante de aclarar esta tabla es que la inervación simpática de abdomen cubrirá a todos los órganos de la región abdominal y se diferenciarán principalmente en los niveles de donde salga esta información, independientemente si esta llega por el mismo nervio esplácnico o no. Cabe destacar que
aquellos segmentos como el intestino delgado o el intestino grueso tendrán inervación diferenciada y no necesariamente desde los mismos segmentos medulares. Por ejemplo, duodeno, yeyuno e ilion, que tienen de T6, T9, T8, T9 y T10, y T10 y T11. Por último, nos queda revisar el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático llega por fibras parasimpáticas que vienen por el nervio vago, que se origina en la región craneal. Estos descenderán por lo que es mediastino y se relacionarán a medida que van descendiendo hacia su trayecto en el abdomen con el esófago, siendo el nervio vago derecho posterior al esófago y el nervio vago izquierdo anterior al esófago. Estos luego entrarán a la región abdominal y se encargarán de repartir sus fibras por las mismas fibras, plexos y ganglios que lo hacía el sistema nervioso simpático. Es decir, que aquellas fibras que ya revisamos anteriormente no solo traen información simpática, sino que también traen inervación parasimpática. Cabe destacar que esta inervación parasimpática no cubre todos los órganos del abdomen, sino que esta será diferenciada, puesto que hay otro aporte parasimpático. Dicho esto, y como sale en el esquema de la diapositiva con respecto a lo que es colon, la información parasimpática que venga de los nervios vagos va a cubrir solamente hasta la mitad izquierda del colon transverso. Es decir, que colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y los 2/3 superiores del recto, además de los mesos que involucran estas estructuras, serán inervados principalmente por segmentos sacros, específicamente S2, S3 y S4, no por los nervios vagos, teniendo así una inervación parasimpática diferenciada. Por último, cabe destacar que esta tabla solo quiere resumir lo que es la inervación autónoma de todo el abdomen, teniendo en cuenta un poco más específicamente lo que son los plexos, a qué órganos pueden llegar y solamente recordarles la inervación diferenciada que tiene el abdomen y que no necesariamente la información parasimpática y simpática están separadas, sino que en este caso comparten las mismas fibras. Esta fue la ayudantía del programa de ayudantes docentes. Esperamos que le haya servido y mucho éxito en sus certámenes. Muchas gracias.